Ya hasta ahora hemos catalogado a la bioética como una disciplina utilitaria que está relacionada fundamentalmente con los dilemas éticos. Y habíamos visto que la primera parte, que era la ciencia, la que había generado la bioética, luego habíamos visto que la ecología había de alguna manera empoderado, y luego viene la famosa la medicina, que le da las características que más o menos estamos manejando con ustedes el día de hoy. Bien, entonces en ese sentido, lo que vamos a ver es un tema vinculado a un tema muy sensible, a lo que nosotros, lo que algunos califican como la microbioética, y que está vinculado fundamentalmente a temas que tienen que ver con las situaciones dilemáticas más sensibles de las actividades humanas, y que en medicina son particularmente especiales. De manera que hoy día vamos a ver un tema, como les digo, controvertido, un tema en el cual no creo que podamos ponernos de acuerdo, ni siquiera nosotros. Tampoco es una doctrina ni un dogma, tampoco es algo que habría que tomar unilateralmente. De manera que lo que voy a ver es mucha información que está allá en la plataforma y que les va a servir de alguna manera de referencia para que podamos trabajar. ¿Ya? Vamos a pedirle un favor a ellos, por favor, pasarlas. El otro día se me perdió la cosita esa, ya nos quedamos sin... Es la tercera que pierdo este año, así que no voy a comprar más. Bien, en avanzar la página, no en avance de página, tiene que ser, si no, no sale, porque le he tenido que bajar de internet. Ya, muy bien, entonces vamos a ver. Siguiente, por favor. Una más. Retrocede. Ya. Yo creo que todos saben cómo se hacen los niños, ¿no? Ya hemos aprendido, además de la práctica, hemos aprendido también por cultura general y en medicina también. Sí, vale. ¿Perdón? Sí. Ya puedes, por favor. No, eso sí, hay una en blanco. Les voy a hacer una encuestita de lo que hemos aprendido hoy día. Quiero ver qué manera de aprenden ustedes. Pasa para atrás. Esa hojita va a ser el certificado del diploma a la asistencia al diario. Entonces, como les estaba diciendo, ya es conocido cómo se produce la fecundación en la mayor parte de animales sexuales a través de la esperma donada por el varón y el óvulo femenino de la especie femenina, en el caso de las mujeres. Bien, entonces, de esa manera creo que todos estamos de acuerdo. Siguiente. También sabemos, ya por nuestros abogados, siguiente, por nuestros estudios en embriología, que una vez producida la fecundación, viene una fase rápida que se caracteriza por el crecimiento genético, o sea, el cruzamiento genético. De manera que inmediatamente penetra el embrión, hay al óvulo, el espermatozoide, hay unos cambios rápidos. Eso ustedes ya lo conocen. De manera que esto se ha ratificado in vitro, de manera que eso que se produce en vivo lo vamos a ver in vitro, de alguna manera, cuando hagamos las técnicas actuales que hay para la fecundación artificial. De manera que esto está demostrado. Quizás hace unos años esto era experimental, pero hoy día está demostrado. Después de una fecundación in vitro se puede ver rápidamente lo siguiente. Siguiente, por favor. De manera que rápidamente, en los primeros 14 días, hay, a las pocas horas de iniciar la fecundación, hay un aumento celular que rápidamente va formando una sola célula, se va diferenciando en las famosas células totipotenciales, o células madre, el nombre que hayan adaptado, y que luego forman una etapa que se conoce como la etapa, para nosotros, para el efecto de la clase, preembrionaria. O sea, ya es en realidad este huevo fecundado que se convierte en preembrión, por una razón especial. La embriología, antes de estos tiempos, no tenía algunas situaciones como la bioética, por ejemplo, que la que necesitamos para calificar. Entonces se ha establecido el concepto de preembrionario. Igualmente, esta primera etapa crea un término que también se ha estado usando, que antes era para nosotros mórula, gástrula, bástula, que era una jerigonza que se usaba en embriología, pero que se ha confinado al concepto de preembrión. De manera que esta primera etapa del desarrollo humano
donde hay cruzamiento genético y las primeras diferenciaciones celulares, es la etapa preembrionaria. Esto es fundamental para mí, para los efectos de la explicación que quiero tomar, porque en medicina el inicio y el fin de la vida son fundamentales, muy especial obviamente para aquellas especialidades en las cuales hay un límite muy cercano a las actividades que hacemos. Por ejemplo, hoy en día un médico ginecólogo, un médico embriólogo, un médico o las disciplinas que están relacionadas con la fertilización in vitro son fundamentales. Es fundamental para todos saber cómo actúan, por ejemplo, los anticonceptivos. En general, entonces, el conocimiento que se ha utilizado de esta nomenclatura es fundamental. De manera que en este sentido, esta primera etapa que quería que ustedes la compartamos de una manera definitiva es crucial. Siguiente. Bien, entonces miren ustedes, durante los primeros 14 días, casi todos los animales, en general, los seres biológicos que tienen una evolución embrionaria similar al hombre, y que son casi todos los animales, tienen estas mismas etapas. La mórula, la blástula y la gástrula, que son solamente diferenciaciones celulares que se han ido estudiando y que tienen indudablemente un gran valor. Hasta un punto importante, que se corta a los 14 días para efectos nuestros, en que aparece la primera esbozo del sistema nervioso. ¿Por qué estamos haciendo estas diferencias? Porque primero, esta etapa coincide con la etapa previa a la fecundación. Antes, en esta etapa del cigoto, para darle apellido, está flotando en la trompa y de luego en el lecho uterino, lista para implantarse. Pero hasta ese momento tiene ciertas características que hay que compartir para los efectos nuestros. Entonces, esa primera etapa preembrionaria o de cigoto sería la etapa básica del inicio de una nueva vida, de un nuevo ciclo de vida. No podemos hablar nosotros de inicio de la vida, porque la vida empezó hace millones de años. Los que estamos acá somos herederos de una generación, de una cepa que ha empezado hace millones de años. Hace millones de años, cuando de alguna manera apareció la vida en el mundo, después vinieron los dinosaurios, después vinieron los mamuts y después vinimos nosotros. No estaríamos acá si no hubiéramos tenido esos antecedentes. Y los antecedentes más cercanos a nosotros son los primates, que ya lo hemos visto en la clase pasada, son nuestro antecedente inmediato. Bien, entonces no podemos hablar de cuándo aparece la vida. La vida apareció hace millones de años. Lo que sí podemos decir, cuándo apareció el ciclo de vida de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Bien, entonces en esa primera etapa, en la etapa preembrionaria, que es la etapa del cigoto, es una etapa muy especial, por tres cosas. Por favor, anótenlo. La más importante es, primero, que es el momento en el cual, para efectos prácticos, se puede clonar un individuo. O sea, en ese momento, cuando hay esa repartición, cuando ya comienzan las primeras células, hay la única posibilidad en que de un individuo salgan dos. Cuando ya se hace esa división, que es después de las pocas horas, ya el individuo es uno. Ya no son dos. Acá yo no puedo decir si este cigoto que tengo en la mano son dos o uno, no lo sé. Por una razón física, química, bioquímica o lo que fuera, se pueden dividir en dos. Es algo. Segundo, muy importante, no hay ninguna posibilidad absoluta de que este cigoto vaya a desarrollar a adulto. ¿Por qué? Porque otras cosas puede tener fallas genéticas o lo que fuera. Y más de la mitad de los cigotos mueren espontáneamente. No llegan a implantarse. Importantísimo. Y tercero, puede ser una buena característica del cigoto, es que todavía no tiene el desarrollo del sistema nervioso. Eso es indudable. Pasados los 14 años viene una maravilla de maravillas. ¿No es cierto? Aparece el momento de la anidación. Y el cigoto se convierte en embrión, feto. De manera que eso es sumamente importante, porque nos va a dar las características que nosotros esperamos de la respuesta. ¿Cierto? Bien, sigamos. Entonces, ya en ese sentido, siguiente, podríamos decir entonces que el cigoto
pues indudablemente un individuo de la especie humana, no lo podemos negar. Tiene sus padres genéticamente perfectamente establecidos y sobre todo ya tiene una constitución genética humana. Eso es sumamente importante. Con esos datos, entonces, estamos seguros por lo menos de que el cigoto es un miembro de la especie humana. Bien, nosotros la semana pasada habíamos hablado de la persona humana y habíamos hecho algunas exigencias para poder entender que esa persona humana tenía ciertas características que le daban precio, que le daban dignidad, que tenían sus derechos, etcétera, etcétera. Pero habíamos visto que había un margen en el cual no sabíamos exactamente si esta situación, llamemos, en evolución, estaba ya en el momento de desarrollo, de convertirse en un verdadero embrión, en un verdadero ser humano. Un poco que habíamos hecho el ejemplo, en este caso, de la semilla, ¿no? La semilla no es un árbol. Puede ser un árbol, sí, pero es solamente eso. Un estudiante de medicina es un estudiante de medicina, es un embrión de médico, es un feto de médico, porque no puede ejercer. Así sepa más que nosotros, no puede ejercer. Entonces, un poco que el concepto de persona que hemos manejado es un título que nos hemos creado los seres humanos, que lo hemos llevado a los derechos humanos y que lo aplicamos para protección de la raza humana. Y punto. Porque si los animales hablaran, habría que crear los derechos de los animales. Yo estoy seguro que una cucaracha tiene tanto derecho a vivir en el mundo como cualquiera de nosotros. Porque para los ojos de Dios, papito si existes, tendríamos que aceptar que las ratas, las cucarachas, los diablos, los demonios de Tasmania, los negros, los blancos, todos somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es solamente para utilizar estos términos en el sentido de esas divisiones. Entonces, el cigoto es eso, es un preámbulo de la persona, es un preámbulo del embrión, es un preámbulo que por alguna razón tiene ciertas características que nosotros podemos aplicar para los efectos que la medicina exige en algunas circunstancias. Por favor, señoritas. Sigamos. Bien, entonces vamos a pasar de esta etapa siguiente, por favor, a una etapa sumamente importante, y creo que aquí sí está la clave del asunto, lo que se llama la implantación, ¿no es cierto? Que es un término, miren, si nosotros hablamos del punto de vista de definiciones, y yo le pregunto a un filósofo, a un eticista, o qué sé yo, le pregunto ¿cuándo empieza la vida humana? Él me va a decir su propio criterio, ¿no? Me dirá desde el nacimiento, desde que era espermatozoide, no sé. Si yo le pregunto a un embriólogo cuándo empieza la vida humana, el ciclo nuevo, estoy seguro que en la mayor parte de casos, en la mayor parte de libros, en la mayor parte de criterios, empieza en la anidación. ¿Por qué? Porque ahí ya este sujeto, que era imposible o sea, que no era único porque podía ser un clonado, ya se vuelve único. Segundo, cuando ya se implanta, tiene las características, tiene mucho más posibilidades de convertirse en un ser humano. Y tercero, ya tiene algunas consideraciones. Por ejemplo, ya tiene esbozo del cerebro. Y miren, a la 15ª semana, de acuerdo a lo que establecen los embriólogos, ya hay ondas cerebrales, ya hay latido cardíaco. De manera que, para los efectos del bioeticista, para los efectos de la medicina en general, estos momentos son muy importantes. Una cosa es tener una cosa que no tiene cerebro, y otra cosa es una cosa que tiene cerebro. De manera que, si yo voy a actuar para justificar mis accionarios en el área de estos seres, que sin tener el sistema nervioso, sin tener latido cardíaco, que son el cigoto, cambian radicalmente al momento en el cual adquieren la capacidad de tener neuronas, la capacidad de ser únicos y la capacidad de ser viables para ser personas y seres humanos completos. De manera que esto me parece muy importante, y lo digo porque nosotros los seres humanos, para poder hacer leyes, para tomar decisiones, tenemos que tener muy claras las bases teóricas de lo que hacemos. Estamos basados en descripciones, estamos basados en avisos. Entonces, para nosotros hacer una vida cotidiana, para hacer una vida cívica, nos basamos en cosas sencillas. Para hacer lo que soy, tengo que tener mi DNI. Sin DNI no soy nadie. No puedo ser ciudadano. El venezolano no viene acá
si no tiene DNI, si no tiene pasaporte, si no tiene identificación, no es nadie. Y seguramente el Estado, quien sea, puede tomar decisiones. Igual, en medicina, si el cigoto no tiene su certificación de que es un ser humano como de posible persona, entonces no tiene eso. Entonces, esto no sirve de alguna manera para justificar, miren ustedes, para justificar las posiciones, decisiones que tomemos sobre estos seres humanos. Entonces, ahí viene lo importante de tener estos conocimientos básicos que seguramente ustedes saben más que yo en este tema. Siguiente. Bien, entonces, habría que tomar en consideración tres cosas fundamentales. ¿Qué dicen los biólogos, los científicos, los embriólogos? Segundo, ¿qué dicen las leyes? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice lo del pensamiento? Y tercero, ¿qué dice la cultura? ¿Qué dicen las decisiones de las personas? Lo que pensamos las personas. Y miren, ahora que veamos un poquito más de láminas, van a ver qué importancia tienen estas cosas, que son solamente declaraciones, escritas, incorporadas al pensamiento de las personas, qué sé yo. Muy bien, siguiente voto. Bien, entonces, quedémonos en esta duda. Yo estoy seguro que ustedes, como yo, tendrán de repente las mismas dudas. ¿Cuándo empieza la vida humana? En el momento de la fecundación. Si pudiéramos verlo, de repente sería eso, ¿no? Si yo tengo un microscopio gigante y veo que una célula se cruza, ahí empieza la vida. Pero las leyes no están en ese mismo acuerdo. Las leyes dicen cuando empieza la fecundación. ¿Y cuándo empieza la fecundación? ¿No es cierto? Para nosotros es difícil. Las mujeres, el sexo femenino, acusa recibo de la fecundación por varias formas, ¿no? A través de las hormonas tiene cambios. La primera más característica es, entre otras, la ausencia de una regla, ¿no? El que no tiene regla es mamacita, se embarazó la chica, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y por qué? Eso es porque hay un juego hormonal, pero eso no lo podemos certificar siempre, ¿no es cierto? Lo podemos solo certificar cuando tenemos una evidencia en un laboratorio donde estamos seguros. De manera que unos pueden decir en el nacimiento, otros en el embrión de 5 meses, de 6 meses, qué sé yo. Pero para efectos prácticos, para tener una idea común, para que podamos compartirla con fundamento, vamos a hacer algunas propuestas. Y ustedes van a ver cómo las sociedades están respondiendo de una manera tan irregular que no se puede legislar con facilidad. Y los mismos médicos tenemos grandes dificultades para poder adoptar, desarrollar, ver en el momento exacto. ¿Siguen? Muy bien, entonces esto sí nos va a servir de alguna manera para corroborar. Yo había encontrado unas láminas mucho más bonitas, pero el problema es que no las he podido subir, pero para el próximo año si hay alguno desaprobado, con todo. Muy bien, entonces esta primera etapa, recuerden ustedes, del cigoto, que tiene esas características. Este cigoto no tiene mayor identidad, va a morir en más del 50%, y lo peor es que se puede duplicar. Con esos tres conceptos, yo diría es una primera etapa muy valiosa, muy importante. Pero termina la octava semana, cuando empieza la octava semana, viene esta maravilla. Comienzan los esbozos de órganos. Los células se comienzan a convertir. Y aparecen la cuerda neural, lo que sé yo, que es el proyecto del nuevo sistema nervioso. Háganse la idea de que este niño, por razones X, no desarrolla su sistema nervioso. Miren, eso es una bonita forma de pensar, ¿no? ¿Qué pasa con ese pobre hombre, o ese pequeño ser, que va a gestar durante toda la gestación sin cerebro? Está condenado, porque para las leyes, para la ética, y ahora todos consideramos que ese ya no es un ser humano, perdón, no es una persona, no será nunca una persona, así que sea parecido a nosotros. Si ustedes ven un feto, si lo ven del cerebro para abajo, es normal, como nosotros. De manera que, miren, como el sistema nervioso, y no solo eso, cuando uno tiene un accidente vascular cerebral y hace un coma definitivo, una destrucción de la corteza cerebral después de un paro cardíaco, qué sé yo, también el Estado, el sistema, considera que ese soma ya no tiene ningún valor, porque es pura resistencia, es pura sustancia, ya no hay cerebro. Entonces, miren, eso pareciera que el sistema nervioso ha servido de barrera infranqueable para pasar de un estado a otro. Entonces, en los embriones pasa eso, porque lo que pasa en el feto de este tipo,
o los embriones también pasa lo mismo. Entonces, quisiera decir que en esta segunda etapa ya hablamos de un individuo implantado, ya está vinculado a la madre intensamente y que sigue las siguientes etapas. La tercera etapa de la 9ª semana ya es un niño, es una persona completa. Tiene todos los esbozos que lo caracterizan como un miembro de la raza humana. Perfecto, es un hombre en miniatura. Y lógicamente la cuarta. Lo importante, miren, varias características que quiero que vean. La primera es que aquí no hay nada que hacer, no se sabe a dónde va. Puede implantarse, no puede implantarse, toma la piel del siguiente y pum, se resbala y se cae. O aborta espontáneamente. Pero hay la posibilidad que anide. Entonces a la anidar ya empieza una vida junto con la madre, diferentes pero en un solo lugar. Madre y feto comparten las mismas consideraciones, aún teniendo cargas genéticas diferentes. ¿Cierto? Bien, entonces esta segunda etapa, que termina antes de la 27 semana, tiene esas características. Primero, que ya está establecido el embarazo, y hay cambios hormonales suficientes para producir en la madre y en el feto los cambios necesarios para la maduración del feto. Y hay simplemente una maduración, ya no es como antes, ya no se puede clonar, ya es uno solo. Y cuando hablábamos del ser humano, la primera causa que decíamos, según Boesio, es indivisible. Y segundo, es único. Ya tiene esas dos características del ser humano. Solo le falta el razonamiento. Pero si ya tiene el razonamiento, ya podemos pensar. Entonces, la segunda y tercera etapas, que va desde la 8ª semana hasta la 26ª semana, tiene una característica que no estaba en los otros. Está íntimamente vinculada a la madre. Está conectada. Sigue el vínculo, el feto muere. Por lo pronto. Hasta ahora no se ha hecho ningún experimento en mantener fetos de esta edad fuera de la madre. Hasta ahora, probablemente en el futuro, pero hasta ahora las hormonas femeninas y el claustro femenino le proveen todos los insumos necesarios para el desarrollo. Es el mejor lugar donde puede desarrollarse, el útero materno. Y luego viene la última etapa, mira, que es después de la 27-36 semana, y que es una etapa interesante. Sigue vinculado a la madre, pero ya no es otra, tiene identidad, tiene genética y además es relativamente independiente. ¿Qué pasa? Cuando tienes un feto ya de 24, 25 semanas, de 23 semanas, de medio kilo ya puede salir del claustro materno. Entonces tiene una independencia mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo la dependencia ha variado de no tener ninguna a una obsesivamente compulsiva a una nuevamente relativa. Son tres cambios fundamentales. ¿Por qué me sirve esto, señores? Porque en medicina tenemos que saber qué hacer. Hoy día ustedes vean la legislación que hay sobre el aborto en general. Se van a encontrar que en México, en varios países de Europa, en casi todo Estados Unidos, se puede interrumpir el embarazo a cualquier edad. De manera que puedes llegar tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, octavo mes, noveno mes. Regalo un celular. ¿Quién desea un celular? Ganas el celular. Te lo regalo. ¿No es que lo estaba vendiendo? Bien, entonces, veamos. ¿Por qué ves el celular? ¿No te lo sabes? Ay. Bueno, muy bien. Entonces, miren esta lámina, nos ayuda muchísimo a ubicarnos para que cada uno utilice. Mire, yo de la clase, al final de la clase vamos a hacer una pequeña encuesta y les aseguro que cada uno de nosotros tiene que tener su propio criterio. Yo no creo que ninguno de los criterios de ninguno de nosotros sea mejor que el del vecino. Cada uno va a tener su criterio. Yo diría, ¿cuándo empieza la vida humana? Nos dirán el amor, el abrazo, la fecundación, o el nacimiento. O cuando alguien dirá, cuando aprende uno a hablar. Algo así. Bien, sigamos. Muy bien. Entonces, volvemos a las lucubraciones ya altamente filosóficas, ¿no? Como por ejemplo, lo que decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, sí, efectivamente, el nuevo ser se anima. O sea, decía, y hablaban de ánima, ¿no? Se hablaban del espíritu, o sea, tenía muy claro el espíritu, decía, el feto del hombre es a los 40 días entra el espíritu al hombre.
y a las mujeres el 80%. No sé por qué se le ocurrió, pero era su modo de pensar, ¿no? Un poco machista el pensamiento. Pero, ¿qué dijo Boecio? Boecio dijo una descripción que a mí me parece muy atinada, que puede ser útil, quizás no sea contemporánea a nuestros tiempos, pero decía, es la sustancia única, típica y potencialmente racional. Con eso dijo todo. O sea, la única, o sea, le da la identidad. Cada uno de nosotros es una huella digital. Cada uno de nosotros es una persona. De los millones de personas que han habido, que hay, que van a haber, todas son únicas. Todas son únicas. No hay dos idénticas, salvo los clonados. Los clonados sí tienen esa cosa. ¿Se dan cuenta? De manera que todas estas ideas que yo les estoy poniendo, que ustedes ya las conocían, de repente pueden servirnos de algo en los siguientes años. Pero ya en los últimos tiempos, los nuevos fisiólogos, filólogos, etc., han comenzado a reduccionalizar el término. Ya no tienen ese vínculo, se han desprendido mucho del concepto de espíritu en el sentido de ánima cristiana, de alma, de inmortalidad del alma. Yo sí creo en la inmortalidad del zancudo en verano, pero no creo que sea fácil entender la inmortalidad del alma, salvo que algunos de ustedes me lo demuestren. Pero bueno, no estoy en contra de lo que dicen. Entonces, algunos dicen, no, ya pone sus tratativas, dicen, bueno, la octava semana, el tercer mes, etc. ¿Qué sé yo? Entonces, cada uno pone sus propios principios. Siguiente. De manera que no los vamos a discutir tampoco porque son solamente enunciados. Siguiente, por favor. Bien, pero hay un filósofo al cual me adhiero, yo digo por unas razones de conciencia, ¿no? De objeción de conciencia. Yo, por si acaso, lo puedo decir, no soy político para mentir, me declaro antiabortista. Pero no soy antiabortista a extremis. Entonces, yo creo que el aborto no es la profesión médica no está hecha para hacer aborto. Pero pienso que también, pensando ya en la autonomía de la mujer, no puedo prevalecer mi autonomía a la autonomía de las personas, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones humanas que no son fáciles. Por ejemplo, el suicidio. El suicidio, bueno, no puedo estar contra el suicidio porque es una cuestión personal. Pero ¿qué prohibición puede haber? ¿Usted cree que se podía hacer una pena para los suicidas? ¿Vamos a condenar a qué? Al suicidio. Claro, al intento de repente. Bueno, entonces, Zubiri, que es un filósofo español, es un muy fino español, de filósofo, dejó a media su trabajo, pero dejó establecido algo que a mí sí me parecía. Y lo que dice ahí, dice, tanto el feto como el aparato reproductor de la madre hacen parte de un proceso que puede venir en el sexto mes, dice ella, en la conformación de una vida humana. Yo eso, miren, por favor, les digo nuevamente, no voy a creer que es cierto eso, ¿no? Pero a mí me parece, yo me adhiero a esta propuesta que me parece por lo menos sensata. Yo, para efectos en general, yo no aceptaría, se los digo, aún en el peor de los casos, interrumpir un embarazo después de esa fecha. Eso es una opinión personal, por favor, no lo vayan a malinterpretar. Lo que quieran pueden decir desde que nacen, desde el primer momento. O otros pueden decir, bueno, hasta el nacimiento. ¿No? Bien, sigamos entonces. Con esas premisas entonces vamos a ver de qué se trata el asunto. Vamos. Bien, el doctor Diego Gracia, que ustedes ya les han mencionado, y que creo que es uno de los mentores más grandes de bioética, él establece con mucha claridad algo que me parece interesante. Si bien es que la ciencia médica, la ciencia pura, puede determinar algunas cosas, no está en condiciones de determinar cosas que tienen que ver con otro tipo de sensibilidades, legales o culturales. De manera que él mismo pone, bueno, dejemos que las sociedades determinen las situaciones como ellos las vean, ¿no? De manera que, como consenso, los médicos deberíamos tener una opinión. Eso sí es importante, ¿eh? Porque miren, ahora que ustedes van a ver los debates que hayan sobre situaciones de este tipo, de abortos y cosas por el estilo, los médicos tenemos que tener una opinión. De manera que lo importante de la opinión del médico no es que seamos verdaderos o falsos, sino que seamos científicos. Porque lo que hemos aprendido en las aulas universitarias, lo que han aprendido desde el primer día que llegaron al salón de clase es la vida.
y la vida a través de todo su proceso evolutivo hasta la enfermedad y la muerte. De manera que tenemos que tener una opinión. No es lo mismo pues, que pueda, la misma opinión que puede tener de repente un ingeniero de minas. ¿No? Puede tener su criterio. O de repente alguna persona que no esté vinculado a temas biológicos, evolutivos como nosotros. Todas las profesiones de la salud, los biólogos, los propios abogados. Tenemos que tener criterios que nos permitan interpretar esas cosas. Siguiente. Entonces con esto, por lo menos aparece un poco de lucidez, ¿no? Ante tanto, imagínense los legisladores, los grandes personajes de la literatura médica, los sabios, hacen las cosas y tienen que ser sustentadas, pues, ¿no? O sea, si pudiéramos clonar personas, ya hubieran clonado, les aseguro, hace años. Un momentito dice, ¿no? Entonces aparece en el año 84 un informe que se llama Warning. Entonces son enfáticos, ¿no? Dice, considerando que el ser humano, que el embrión humano es un ser humano en potencia, entonces démosle los privilegios que le corresponden. Y entre otros, miren, eso estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo todos. No se pueden hacer concepciones o embriones con fines de investigación para efectos de investigación utilitaria. Me parece fabuloso. Miren, y esto va a permitir que las leyes y todo funcione, porque si no hay leyes, si no hay normas, en los seres humanos somos salvajes, somos científicos salvajes. Podemos hacer muchas cosas. La pregunta siempre es, ¿las debemos hacer? Entonces, ese es un tema. Entonces, el informe Warnock 84 establece que los embriones tienen un reconocimiento específico y tienen unos derechos que están establecidos, como que no se puede, entre otros, hacer experimentos con ellos. Siguiente. Entonces, la conclusión sería, a este nivel del partido, como dice Belmont, Hermanón, a este nivel del partido, quizás no podamos decir que ni el embrión se puede considerar ya una persona humana, tiene las características, consideraciones iguales, y la importancia que teniendo altas posibilidades de desarrollarse, sí creo que ya debemos comenzar a pensar que tenga derechos, aprender a respetarlo, y sobre todo nosotros que hacemos medicina, en lo posible, procurar non nocere, no hacerles daño. Siguiente. Siguiente. Esos chistes son interesantes. Entonces vamos a ver las aplicaciones, señores, de lo que ha habido, de lo que estamos diciendo. El primer punto es el problema de la anticoncepción. Ustedes saben, el primer anticonceptivo que existía, ¿saben ustedes cuál es? La castidad, pues. Los que no quieren problemas no jueguen con el amor. La segunda es la aparición de la píldora del día siguiente. Es el enorme avance que ha permitido que muchas de las chicas estén en este salón. Si no estarían en su casa preparando la comida y gestando un niñito. O sea, tienen la edad de tener hijos ustedes, ¿no? Todavía. Falta práctica nomás. Bueno, entonces lo importante, señores, es que ya hoy día está entre nosotros la televisión, el control de la televisión y sobre todo las consideraciones actuales derivadas de esta capacidad que tenemos de poder controlar la fecundación. Ahora tenemos un solo hijo, tenemos 2 hijos, ya es raro que tengan más de 2 hijos. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían 6, 7, 8 hijos. Siguiente. Bueno, no había televisión tampoco. Bien, entonces hay algunas cosas importantes que creo que hay que considerar, ¿no? Premisa, cada mujer tiene su dueño de su cuerpo, para empezar, ¿no es cierto? A eso es sine qua non. Yo creo que ahí yo no creo que podría yo tomar ninguna ley, ninguna norma que me atreva a tomar decisiones del cuerpo de una mujer, en el caso de las mujeres. Si la mujer quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, ese es un problema personal, es la autonomía llevada no al exceso, pero sí a un nivel aceptable. Siguiente. Bien, entonces, ¿cuál es el problema entonces aparte del problema de la reproducción humana? Recuerden ustedes a Malthus. Malthus era un famoso epidemiólogo estadístico que se dio cuenta que la población humana crecía geométricamente. Nosotros hasta el comienzo del siglo XX éramos 5.000 millones, ahora somos 15.000. Pero cuando Jesucristo estaba, los seres humanos no llegaban a 400, 500 millones. O sea, eran poquititos. Pero cuando Malthus se dio cuenta que las enfermedades
se corregían de alguna manera, habían ya esbozos de controlar las epidemias. Entonces se dio cuenta que había un crecimiento geométrico de la población humana. Crecíamos más rápido que por ejemplo, la producción de alimentos. Bueno, en estos tiempos, felizmente, la tecnología y todo permite que exista suficiente alimento. Miren, somos más de 15.000 millones y todavía podíamos aguantar unos 5.000, 10.000 millones, es una barbaridad. Pero todavía hay alimentos, la tecnología está mejorando. O sea, que definitivamente tampoco es. Pero todos estamos en la idea de que tiene que haber, de alguna manera, un control de esta reproducción humana. Entonces, eso ya se ha establecido. Ya se sabe cómo en los países menos, llamemos, educados, existe una mayor cantidad de población. Por lo tanto, se necesita algún tipo de control de este. Siguiente. Entonces se inventó, pues, como ya hemos hablado, los famosos anticonceptivos, y que creo que ya se ha roto, pues, el tabú inicial que cuando empezaron los anticonceptivos, en los años 50, las mujeres encontraron un mundo diferente. De manera que, y la iglesia y también los políticos se dieron cuenta de que era un problema nuevo y trataron de establecer, y mira, la bioética empieza, entre otras cosas, por ese motivo, porque había estos conflictos, estos dilemas de si había la posibilidad de modificar. Y entonces se metieron al partido para poder, de alguna manera, manipular los anticonceptivos, porque mira, al comienzo y hasta ahora, ustedes han visto, por ejemplo, que la iglesia se ha opuesto tenazmente al uso del condón. Imagínense, ¿no? Habiendo incluso las enfermedades de transmisión sexual, había un veto al uso. ¿Por qué? Porque el naturalismo cristiano, ya les expliqué en la primera clase, pretendía que todo debía surgir por su cauce. El río Rímac siempre debía bajar de arriba para abajo, porque ese es el naturalismo. Y la iglesia y muchos piensan que eso es así. Sin embargo, todos sabemos que eso no puede ser así. Siguiente. Y aparece la famosa pildorita del día siguiente. Entonces, después de un choque y fuga, de repente preocupados, el hombre o la mujer, o en los casos extremos, después de una violación sexual, no se olviden que en el Perú hay más de 120.000 violaciones sexuales anuales. Es uno de los problemas más serios que hay en el Perú. En el Perú, una gran proporción de la población peruana se multiplica por relaciones sexuales generadas por violencia. Y no violencia física pura, ¿no? En la sierra, en muchas partes de la selva, en muchas partes de las zonas periféricas de las ciudades, todavía hay incesto, todavía hay violación. O sea, hay muchas violaciones. Y en los periódicos todos los días salen, se violan. Ya no solo, ya no en la parte de Lima, lo suban a un colectivo, señoritas, que puede pasar cualquier cosa. De manera que eso creó la famosa píldora del día siguiente, que se demostró por la Organización Mundial de la Salud que no es abortiva, ¿no? Punto número 1, ciencia. No se olviden que una cosa es la ciencia y otra cosa es las apetencias, las ideas de las personas. Siempre cuando hablamos de esto decimos hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento científico, que es el que aprenden ustedes, y otro es el conocimiento de la intuición, de lo que cada uno de nosotros piensa. Porque podemos estar de acuerdo con muchas cosas a través de la ciencia, pero podemos diferir por nuestras convicciones y actitudes. De manera que en ese sentido, la píldora del día siguiente se apareció como una salvación total para las mujeres que tenían los problemas de una relación de alto riesgo, ¿no? Después de una fiesta, una violación, qué sé yo. Entonces, siguiente. Y sin embargo, se estableció por el famoso Tribunal Constitucional de que, desde el punto de vista legal, era un abortivo. O sea, los abogados se pusieron de acuerdo para decir que era un abortivo y nos pusieron a los médicos fuera de la ley. Pero estamos dentro y fuera de la ley, porque en todos los hospitales, en las clínicas privadas, en los consultorios privados, se vende normalmente, bajo receta médica, el medicamento. Pero se prohibió para la población. Miren, esa es una violación de la justicia, ¿no? No se olviden de los 4 principios de la justicia. Si tú le das si una mujer con dinero puede comprarlo en la farmacia, todas tienen derecho. Es el famoso principio de la justicia. De manera que hoy en día sabemos que la píldora es aceptada, no es abortiva y que es
la que debemos recomendar para aquellas personas que a criterio médico o por criterio de las evidencias lo requieran. De manera que, en ese sentido, ya los médicos no nos podemos en desacuerdo. Hay objeción de conciencia, el que no piensa así está bien, pero hay suficientes pruebas científicas de que esto es así. De manera que con esto creo que la prioridad siguiente ha sido incorporada de una manera ya bienvenida al arsenal que podemos usar. Siguiente. Pero acá viene un tema que sí es sensible y ahí sí, acá podemos discrepar. Es el tema del aborto. ¿Cierto? El aborto, como ustedes saben, es la interrupción del embarazo. Y los 3 abortos que se conocen, más conocidos, son el espontáneo, el inducido y el terapéutico. ¿No es cierto? Hay otras clasificaciones. Antes había como 5, el de honor, olvídense de eso, los mareamos más. Siguiente. Entonces, en ese sentido, el aborto ya está determinado y tiene sus propias características, de manera que, de alguna manera, implica la edad del feto como parte de su tamaño, edad, y otras características que hacen que se pueda interrumpir en ese sentido un feto viable. Porque cuando pasa ya de las 22 semanas, ya no podemos hablar de un aborto, se habla de una interrupción del embarazo, ¿cierto? Porque ya es como una cesárea. De manera que son términos terminazgos que ustedes tienen que irlos incorporando poco a poco a su léxico. Siguiente. Bien, ¿cuándo aparece el aborto? El aborto ya existía en los tiempos de Jesucristo. Antes de Jesucristo, en la China, en la India, habían sofisticados sistemas. Se han hecho cosas increíbles respecto a las técnicas anticonceptivas, porque siempre ha sido un problema. No se olviden que antes, ahora todavía en muchos lugares, pero antes los seres humanos vivíamos en relación de pareja desde hace siglos y no teníamos ningún tipo de anticoncepción. No conocíamos absolutamente ni ciclos, ni aditamentos, ni cosas por el estilo. Comenzaron a inventar cosas raras y se han hecho muchas cosas respecto a ello. De manera que en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos han habido algún tipo de anticonceptivo. Cualquiera de ellos. Ahora, que algunas veces ya se comenzaron a utilizar no solamente estos métodos, buscando el método ideal para evitar por las. Imagínense en ciudades como en Atenas, que tenía 60.000 habitantes, 60.000 habitantes. Ya pues alguien tenía que poner coto al crecimiento desmesurado de la población. De manera que en algún momento el aborto tuvo también los visos de control de natalidad. Eso es interesante conocerlo. Siguiente. Lo que sí es cierto también es que conforme avanzaban los conceptos del aborto ya como parte del arsenal terapéutico, del arsenal médico, vinieron los criterios, las actitudes. Y uno de los primeros en oponerse de una manera paulatina fue la Iglesia Católica, porque inicialmente no tuvieron mayores medidas, consideraron de que ya en esas lucubraciones de cuánto se anima el cuerpo y cosas, no sabían, no tenían una idea clara en esos tiempos, ni siquiera remota de cómo hacerlo. Sin embargo, a partir de los años 50, con Pío IX, ya comienzan a ver los vanos, ya no hay ningún tipo de lucubración sobre el tema. De manera que la guerra antiabortista por parte en este caso del cristianismo ha sido de gran importancia y de gran trascendencia. De manera que ha trabado hasta ahora muchas de las ideas que tenemos algunos médicos, algunos sectores de la población, para efectos de tomar decisiones respecto al aborto. Siguiente. Bien, en ese sentido entonces, miren, el mundo se divide en 2 grupos, esto pasa en todas partes. En esa encuesta de Gallup de los años de la pera, se encuentra que la mitad de la población es lo que ya llaman pro-vida, pro-life, y la mitad de la población es pro-choice. O sea, pro-elección y pro-vida, en casi todos los países del mundo. Hagan una encuesta aquí, y la mitad está en un lado y la mitad está en otro lado. Y lo importante es que con esta encuesta nos demuestra lo controvertido que es el problema relacionado con el aborto, la concepción y los problemas de la sexualidad. Siguiente. Ya hemos visto los tipos de aborto. Siguiente. Bien, lo importante es que en azul, como ven, Europa y Norteamérica tienen leyes muy abiertas a todos los tipos de interrupción del embarazo. De manera que si ustedes van a cualquier lugar del hemisferio norte, van a encontrar que casi todas las mujeres tienen acceso al aborto sin penalidad. Y en muchos de los países tienen con auspicio del Estado.
O sea, el Estado protege a la mujer gestante que por la razón que fuera solicita, pide, quiere, desea interrumpir su embarazo. Claro, yo me pongo a pensar también es ser un poco exagerado, ¿no? Yo no sé cómo pensarán ustedes, a ver qué dice la encuesta, si ustedes están de acuerdo con que el aborto sea totalmente libre, ¿no? O sea, que una mujer cuando lo desee pueda, siempre que esté con un buen criterio mental, que sea adulta y que lo solicite. Yo creo que en ese aspecto, yo no sé si me hago un bioeticista a ultranza y utilizando el concepto de autonomía. Bien, en ese sentido, los otros países, como por ejemplo el Perú y la mayor parte de países en otros colores, penalizan el aborto, pero lo penalizan de una manera parcial. Casi todos los países penalizan el aborto, salvo las tres características que todavía tenemos, que son el terapéutico, el por violación y aquel que tiene connotaciones de carácter médico. Entonces, en ese sentido, está distribuido. Siguiente, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, como ustedes saben, el aborto ha estado penalizado siempre. Pero a partir de 1924 se despenalizó el aborto terapéutico. Sin embargo, recién el año pasado, el año 17, salió el reglamento. Recién, después de 40 años, salió el reglamento. Entonces, ¿qué pasaba? Que en todos los hospitales peruanos, los médicos no podían hacer el diagnóstico de aborto terapéutico. Y muchas mujeres, no digo millones, pero cada año se morían 1000 mujeres en el Perú porque no tenían un punto de partida para realizar un aborto terapéutico en las mujeres que realmente estuvieran. Entonces, es un problema ético que hemos tenido que tomar. Yo he trabajado felizmente con muchos grupos de este tipo y estoy totalmente de acuerdo con que en ese sentido el aborto terapéutico se debe realizar. Ya se hicieron en el Perú varios seminarios, participé en uno, y se enumeraron las enfermedades con sus complicaciones que podrían ser susceptibles de interrupción del embarazo por aborto terapéutico. De manera que todo está bien establecido. Siguiente. Pero miren ustedes, esta, no sé si la leen, pero en general es sobre los derechos humanos, hecha en el año 2016. Se les pregunta a las personas en general si estaban de acuerdo con que la mujer en estos problemas tenía, si no deseaba tener un hijo, si debía permitir el aborto. Miren, en esta lámina de arriba, el 87% dice que sí. Claro, ¿cómo no le vamos a permitir si se está muriendo? Que la mujer tiene capacidad para decidir. Pero después le preguntan, si la vida o salud de la mujer corre grave o peligro del embarazo, el 61% nomás dice que sí. Miren qué importante es. O sea, que decir, en el Perú, el 61% de las personas pensamos que las mujeres tienen solo el 61%. Claro, no están en el pellejo de ellas. Y cuando te le preguntan si el feto tiene un defecto serio, 49 sobre 50. Es decir, la mitad de las personas creen que si el feto está mal formado y va a salir todo horroroso, solo el 50% cree que sí es válido el aborto. Miren qué interesante es el criterio cultural, ¿no? Eso era motivo religioso, no lo sé. Y una última pregunta dice, si la mujer quedó embarazada por violación. Yo en los grupos de estudiantes de posgrado, cuando hago esta pregunta y conversamos el tema, casi todos están de acuerdo con que la violación, la mujer que ha sido violada o que tiene una gestación por violación, no es susceptible es susceptible de aborto en general. Pero miren la población lo que dice. Dice, 67% de las mujeres, 67% no están en condiciones de abortar a criterio de la población. ¿Se dan cuenta? Estos cambios, y lo vamos a ver con un poco más de claridad. Siguiente. Bien, lo importante es que antes de la aparición de las prostaglandinas, del tromboxano, que es el mejor antiabortivo que hay y que se vende libremente, ustedes saben, para el tratamiento de la úlcera péptica, ¿no? Para la acidez, hay una droga que es una prostaglandina que protege la mucosa gástrica a través de las sustancias que tiene. Pero este tromboxano que se usa para eso, además, tiene efecto sobre la fibra lisa del útero. Es el mejor abortivo del mundo.
Y enhorabuena, porque cualquier mujer que tenga ese problema se toma una tableta de Cytotec y se pone vaginalmente una píldora y aborta en el 80% bien. Pero ¿qué pasaba? Miren, eso es el 96%. Pero en el Perú y en la mayor parte de países como el nuestro, sondas y catéteres, 79%. Entonces a las pobres mujeres rurales de nuestro país, las comadronas, las personas que hacen y practican esto, les meten un palito de tejer. O les meten una lavativa de jabón, qué sé. Por eso es que las mujeres se mueren por tentativas de abortos intrusivos. ¿Se dan cuenta? De manera que, miren, estábamos hablando de juicios de hecho y juicios de valor. Juicio de hecho científico, que a un número determinado de mujeres se muere por maniobras abortivas. Juicio de valor si las aceptas o no. Siguiente. Entonces, las políticas públicas ya se están desarrollando, ya hay una sensibilización por parte del sistema, y el hecho de que se haya aceptado el aborto terapéutico como válido y reglamentado, y es un gran paso. Ustedes saben que en Chile, los 3 países que no aceptaban nada eran Chile, Brasil y Costa Rica. Ellos no aceptaban ningún tipo de aborto. Todos los otros países cabeceados, ¿no?, para los temas que hemos dicho. Y el año pasado, en Chile se aceptó los 3 abortos. Ese es un paso cultural. Y en Argentina, la semana pasada, ¿quién ganó? Provida. Provida. Ganó Provida. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión cultural. En Argentina, che, los argentinos, ahí en Argentina, libertades y gente muy liberal y muy europea, ganó el no. Pero no se preocupen, alguna vez ganará. Siguiente. Vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Siguiente. Bien, la verdad de la milanesa. Miren, hay una institución que se llama Adam Guttmacher Institution, ¿no? Es una institución que hace este tipo de sondeos a nivel mundial. Y han hecho un buen estudio y han encontrado que cerca de 50 millones de abortos, esto hace años, y no sé si habrá más o menos, pero así fueran 50.000. Hay 50 millones de abortos en el mundo. De ellos, en el Perú, en América Latina, se calcula que sean entre 5 y 6 millones. Y en el Perú se calcula que sean 300.000. Miren, cifras más grandes o más chicas no lo sé. Hay gente que dice que eso es falso. Pero yo tiendo a creer que si esto fuera cierto, para 300.000 tendríamos que tener ¿cuántos abortos diarios? 1.000 abortos diarios. ¿No es cierto? Bien, entonces, estas cifras han servido de base para usar lo que debemos hacer. Vamos a fomentar el aborto, vamos a prohibir el aborto, vamos a, qué sé yo, siguiente. Entonces aparece el aborto terapéutico, que ya hemos dicho era legal desde el 24, y que determinaba que en caso de que la mujer que estuviera gestando, sobre todo en cualquier etapa lo pusieron a 22 semanas, que tuviera esos problemas, indudablemente tenía esa alta posibilidad de recurrir al aborto terapéutico, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahora ya todos estamos de acuerdo, cristianos y no cristianos, musulmanes, confucionistas, lo que sea, que esto es algo que se pueda llevar a cabo. Siguiente. Entonces, miren, los hospitales desesperados, Arequipa, Trujillo, en Lima, comenzaron a preparar sus propios protocolos. Mira, fuera de la ley. Miren la importancia. Hasta que el año pasado sale la famosa guía terapéutica de aplicación, el reglamento de aplicación, y le cambian de nombre de aborto terapéutico. Se llama ahora la interrupción legal del embarazo, como se dice en todas partes del mundo. No, porque aborto suena horrible, ¿no? Entonces mejor decimos un eufemismo. Interrupción del embarazo, legal del embarazo. Siguiente. ¿Bien? Bueno, a todo esto que dice pues el mundo, ¿no es cierto? Entonces la Asociación Médica Mundial se reúne en Oslo y dice 3 cosas. Miren qué interesante. El primero es que el médico tiene que respetar la vida. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra cosa. Segundo, que los intereses de la madre y del feto son un dilema. Y hemos venido a aprender a sacar dilemas, ¿no es cierto? Este curso es para sacar dilemas. Tercero, hay
cualquier cantidad de respuestas, cada uno, ya hemos visto, ¿no? Como en el Perú mismo hay diferentes criterios para en la lámina anterior. Y la otra es que no es función de los médicos cuestionar al Estado mismo, ¿no? Pero lo que no podemos dejar es de proteger tanto a la madre como al médico. Mire, yo creo que con esto la declaración de Oslo es magnífica, ¿no? Sensata, ¿no? O sea, no te estamos obligando a tomar ninguna decisión, pero sí debes respetar lo que te toca. Siguiente. Y después dice, por lo tanto, donde se permite el aborto, hay que dar las facilidades. O sea, no dice no, tampoco dice sí. Dice, donde sea legal el aborto, señores, adelante. Sexto, y si un médico, como cualquiera de nosotros, pensara que lo que estoy diciendo está mal, tiene todo el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Que puede obligar al médico a que tome una u otra actitud. Y por último, esta declaración está respaldada por la Asociación Médica Mundial, que de alguna manera, sin ser vinculante, es el mejor referente que tenemos a nivel mundial. Siguiente. Bien, juicio de hecho. ¿Qué pasa? Se han hecho múltiples experimentos. Uno de los que todavía lo traigo, no sé si estará vigente. Miren, con el advenimiento de la medicina, las mujeres se morían de 3 cosas: de hemorragia, de preeclampsia, de hipertensión, y se morían por aborto. Cuando en el Reino Unido aparecen las normas y aparece la medicina moderna, todo cae, ¿no? Como ven, las hemorragias disminuyen, ya el control de la hemorragia se puede hacer, las embolias pulmonares, qué sé yo, todas las complicaciones. Pero lo que cae dramáticamente es la despenalización del aborto. Porque ya la mujer no tiene que estar buscando a las personas incorrectas para hacerse el aborto. Yo les pongo a pensar, miren, ustedes ten gracias a Dios que son el privilegio de una clase media bastante ya desarrollada. Pero miren ustedes, debajo de nosotros, hay miles de mujeres pobres que viven en las barriadas, que viven en el campo, campesinas, que no saben nada de medicina, que no saben nada de nada. Esa gente tiene sus relaciones, sus actividades sexuales, como todos los seres humanos, como con todo derecho. Y no tienen idea de lo que hacen. Se embarazan en muchas cantidades. De manera que ahí viene la primera causa. Si esa mujer se embaraza, imagínense una pobre chica que se embaraza un fin de semana, 16 años, 17 años, 18 años, ve truncada su carrera, su vida, su honor, lo que fuera. Entonces tiene alguna, o sea, no podemos ser insensibles, no como médicos, sino como seres humanos. Bien, entonces, si despenalizáramos el aborto de acuerdo a esto, las mujeres entonces no se morirían. Eso es lo más importante, es juicio de hecho. Ahora, yo he visto otros estudios, voy a revisar otros más, que no corroboran lo mismo, porque en otros sitios parece que no es tan así. Siguiente. Bien, esa encuesta es interesantísima, miren ustedes. La pregunta es, dice, ¿considera si debe permitirse el aborto? O sea, el aborto terapéutico. Así, y esto es del año pasado, la examen lo hicieron en el año, por ahí está. Y miren, en Lima, digamos nosotros, mesmamente nosotros en Lima, 66% dicen que sí. Y en todas partes, en el norte, en el centro, en el sur, etc., solamente en la área rural gana el no. Pero ya aceptaron, la población aceptó. Eso es importante, porque nosotros trabajamos sobre la población, los médicos trabajamos con la población, no trabajamos con la élite. Siguiente. Entonces aparece el famoso caso de Karen Yantoy. Karen Yantoy es una joven de 16 años que se embaraza. Normal en el Perú. 20% de las chicas se embarazan antes de los 20 años. Perdón, de adolescentes. Le hacen los estudios y encuentran que tenía un feto anencefálico. En el hospital Baiza le prohíben los médicos, los abogados, todo el mundo le prohíbe. Le obligan a que nazca el niño. Y una vez que nace el niño, obviamente se muere. No llegó ni a primaria. ¿Por qué? Porque los fetos anencefálicos se mueren. El que más dura una semana. Las mujeres de las Naciones Unidas terminamos en un gran pleito. Y miren, la Karen Yantoy, yo he tenido la suerte, por ahí estoy en esa foto, con Karen Yantoy, que esta chica vive hoy día en España, y está aquí abajo. Está con audio, lo que pasa es que se me ha bloqueado. De manera que este es el caso más paradigmático que hay.
Ahora, ojo, alguien me diría, sí, pero eso es un aborto eugenésico. Tendría razón desde el punto de vista de expedición, ¿no? Porque le sacaron porque el chico no tenía cerebro, o tenían que sacárselo. Pero acá hay otra cosa más importante, el impacto en la persona, en la mujer. Que una mujer esté gestando un feto sin cabeza, no sé si alguno de ustedes tendrá la idea, pero debe ser terrible. ¿Cierto? Siguiente. Y el otro caso importantísimo, señores, que pasa acá, es el caso de esta niña, que también está en la foto, que desgraciadamente no lo hemos visto, que la conozco. Esta niña violada repetidamente por su padrastro, una gestación a los 13 años, y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, intentó quitarse la vida. Se tiró del tercer piso y cayó tan mal que quedó cuadripléjica. Y cuando fue al hospital, a la hora de que tenían que hacer los estudios, qué sé yo, para fijarle la columna, no le quisieron hacer, porque si no tenían que sacar al feto. Porque para hacer ese procedimiento tenían que irradiar, etcétera, que eso sí era un embrión de esa edad. Miren, después abortó por espontáneamente. Entraron, o sea, hemos sido sancionados por todas las instituciones mundiales. Estamos en la época de las cavernas, en estos casos. De manera que, ojo, por eso yo les invoco que ustedes piensen un poco, toquen estos temas, los conversen, los analicen y ustedes mismos tomen sus propias conclusiones. Siguiente. Acá están algunos casos de lo que sería la eugenesia, que hoy día ya, en este sentido, si una madre le toma una foto a su y le encuentra con un solo ojo, pues nadie va a querer tener, que tenga las dos piernas juntas, que sea. De manera que, ojo, eso también nos dice mucho, porque eso de aceptar niños con deformaciones congénitas no solamente es un problema para la madre, es un problema para el sistema. Niños que no podrían ser nunca normales. Tampoco podríamos ser lo suficientemente capaces de mantener niños en esas condiciones. Bueno, eso también nos lleva a otras cosas. Ahora que hay la genética, que podemos determinar que las personas genéticamente tienen enfermedades, ¿qué hacemos? Miren, ya viene otro problema más. Bueno, para que ustedes no se me logren la mañana, vamos a seguir. Siguiente. Bien, ¿y qué parece entonces si el feto tiene una anomalía? Ya hemos visto la encuesta. Lima, 57% de los saca. Pero miren, contra ello aparecen en el sector A y B, 60%. En el C, 60%. En el D, 44%. Las mujeres, 50%. O sea, como ustedes ven, es más tibio, ¿no? No es como en el aborto terapéutico. Tiene sus razones, ¿no es cierto? Miren, yo he tenido varios casos, ¿no?, de amigos, y les digo amigos porque son las cosas cotidianas. Una enfermera me dice, ¿sabe qué? Mi hijo ha tenido rubiola cuando mi hija cuando estaba gestando. ¿Qué hiciste? Lo aborté. Un amigo mío hace poco, su primer hijo, rubiola la niña en la época. ¿Qué hiciste? Abortó. O sea, ya no se van por la segunda. Pues. O sea, claro, 50% de los chicos con rubiola nacen con defectos graves. Demencia, falta de visión, qué sé yo. Y 50 salen normales. Yo les pregunto a ustedes, ¿se juegan al cachito? No lo sé. Es una cuestión individual. Yo no sé, yo sí soy medio cobarde, yo me iría por el aborto, pero no es lo más recomendable. Cada uno tiene su criterio. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes. En esta revista, que hace poquito nomás, respecto al problema del aborto clandestino, ¿qué pasa? En el 2015 han muerto 415 mujeres por abortos clandestinos. Y lo que es interesante, en Sudamérica, el 13% de los abortos son clandestinos. O sea, si son 6 millones de abortos en América Latina, de acuerdo a lo que hemos visto, más o menos el 10%, 600.000, 700.000 mujeres se mueren en América Latina por abortos criminales. De manera que, juicio de hecho, juicio de hecho, 1 de cada 10 mujeres está en riesgo de morir por un aborto criminal. Entonces, yo digo, ¿es un problema de salud pública o no? Es un problema de salud pública. Siguiente. Igualmente, acá hay este es ahorita mismo, miren, percepciones de la población sobre el aborto terapéutico. Hecho aquí, las mismas preguntas. De acuerdo, solo el 64%. Ese es de hace 3 semanas. Y en desacuerdo, el 30%. O sea, mire, pese a todo, no ha calado. O sea, la gente todavía no se ha comprometido. Lo que tenemos que determinar qué factores hacen que las cosas se pongan así, ¿no? Siguiente.
violación. Ya hemos dicho que en el Perú hay más de 100.000 violaciones. 100.000 al año, es verdad. En muchas zonas rurales, sobre todo, el machismo y las condiciones culturales y la debilidad de la mujer, y sobre todo el gran problema es las costumbres, hacen que muchas niñas tengan. No se olviden que en el Perú una niña que se llamó Lina Medina, que tuvo una gestación a los 6 años de edad. Lina Medina, si buscan en internet la van a encontrar, en los años 70. Su hijo creció creyendo que era su hermana, no le dijeron nada. Luego, a los 40 o 45 años, hace unos 10 o 15 años, se murió Lina Medina y pocos años después se murió su hijo. Pero fue una niña de esa edad, imagínense, qué horror. ¿Cierto? Sigue. ¿Y cómo está la población? Igual, vamos a Lima, solo el 45%. Vamos al sector A y B, 45%. Y vamos al sector rural, 17%. Yo la verdad, yo no lo sé. No sé si esa respuesta tendrá algún fondo cultural importante, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Una mujer violada. Obligarla a que tenga un hijo, no lo sé. Siguiente. Ya el Código Penal tiene sus características respecto a las violaciones sexuales. Siguiente. Esto es algo más penal que otra cosa. Segundo, lo importante que habíamos dicho, el embarazo adolescente es entre 15 y el 20% de la población. Por lo tanto, ya es un problema de salud pública. Y lo que es más, siguiente. El aborto, aquí dice, 15% de los abortos son en adolescentes. O sea, ¿cuántos pobres chicas, jovencitas van a abortar? 16% de las interrupciones corresponden a menores de 20 años. Y el 13% de las muertes maternas en niñas por abortos a esa edad. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Esas pobres jovencitas de las zonas rurales, sobre todo, también de las zonas periféricas de la Lima metropolitana, toda esa gente que vive en las zonas menos desarrolladas, suburbanas, y la gente que vive pues en las otras áreas, están expuestas a eso. Siguiente. Miren ustedes, en África, con leyes restrictivas, hay 29 de cada 100.000 mujeres abortos. En América Latina, 32 abortos. Y en Europa Occidental solo hay 12 abortos. O sea, África, América Latina, miren ustedes. Miren, lo que me sorprende es que todavía hay abortos en Europa, ¿no? Pero miren esa diferencia, estamos como África. Siguiente. Bueno, ¿por qué abortan? Este es un estudio que he realizado, fundamentalmente problemas económicos, también con los proyectos de vida, que importantes, sobre todo para las personas que estudian, que tienen, las parejas solas, los que tienen muchos hijos, y los problemas de violación. Como ustedes ven, si llevamos esto al nivel de estadístico, las violaciones con embarazos son raras, ¿no? Pero la mayor parte de violaciones no tienen embarazos. Bueno, además está la piel del día siguiente. Pero no es un problema tan serio como los otros problemas, de manera que nosotros deberíamos aprender a legislar con esta población. Esta es la población en la que va a buscar el aborto entre otros criminales. Porque no es fácil encontrar. Yo les reto para que ustedes vayan a decir a ver si consiguen una persona para abortar. Ahí en los periódicos salen un montón. Pero quién sabe qué tipo de abortos hay y cuántos se mueren por eso. Por Dios, debe ser terrible. Siguiente. Siguiente. Y el otro es el famoso aborto inducido. Hemos hablado del terapéutico, el espontáneo, y este es el inducido, que es el peor de todos. Siguiente. Miren lo interesante que es esta lámina, aunque ustedes no la entienden. En América Latina, pero vamos a empezar por Europa, ¿ya? Norteamérica. En Norteamérica se asume que hay 1,5 millones de abortos al año. Y de ellos, toditos son legales. Vamos al África. ¿Dónde estás, África? ¿Abajo? Ahí está, África. En África hay aproximadamente 5 millones. Estamos a la par con África. El 99% son ilegales. Miren, ¿qué pasa en América Latina? Globalmente. Hemos dicho que tenían entre 4 y 5 millones, ¿no es cierto? ¿Estamos? Miren, 95% son ilegales.
Miren, es un problema de salud pública, señores. Tenemos que hacer algo. Vamos a salir con nuestras banderas mañana para promover no el aborto, sino la conciencia de las personas, por favor. Siguiente. Ahí está. Miren, los mapas del problema. Aborto inseguro en América Latina. Estamos hablando de América. Aborto ilegal. Y la mortalidad por aborto. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir que nosotros estamos en ese circuito de falta de cultura, de ilegalidad del aborto y terminamos en una mortalidad mayor, proporcionalmente, ¿no? Tampoco se mueren millones, ¿eh? Se mueren miles, cientos. Siguiente. Bueno, la Federación de Obstetricia dice lo que debe hacerse, ¿no? Hay que debatir, hay que documentar, hay que valorar el costo social, hay que ver qué hacemos después del aborto y luego incorporar otras cosas. O sea, lo racional. Si esa es una clase de ética, si ustedes van a salir con algo, salgan con estas ideas. Siguiente. ¿Qué pasa con las complicaciones? Miren, en las zonas rurales se complican el 46% y en las urbanas el 36%. Quiere decir que las que se complican son las mujeres pobres. Las que no se complican son las mujeres, gente que tiene los medios. Juicio de hecho. Las mujeres se enferman o mueren por razones de falta de los medios económicos, asistenciales o lo que fuera. Siguiente. El aborto sigue siendo la segunda causa, en general, de mortalidad materna. O sea que sigue siendo un problema de salud pública. Juicio de hecho. No es el cuarto, quinto, es el segundo. Siguiente. 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 Despenalización del aborto. Ese es un tema que hay que tocar. O sea, no es convertirlo en homicidio, es tomar las preservaciones, es darle la oportunidad a las mujeres, dar las condiciones ideales para que las mujeres tengan acceso a los centros asistenciales, que no sean caros, que no sean difíciles, que no sean penalizados. Eso se llama despenalización del aborto. No es legalizar el aborto. ¿Tenemos que estar en contra del aborto? Sí. Lo que no debemos estar en contra, lo que debemos favorecer es la despenalización, o sea, no penalizar. Ahora, si ustedes ahora que han el internado, cuando llega un aborto, lo primero que hacen van al guardia y le dicen, señor, la señora ha hecho un aborto. Ahí va el guardia y comienza a preguntar. Eso es lo que hay ahora. Eso hay que erradicar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el secreto profesional. Solamente hay que decir los casos complicados, los casos que a criterio de ustedes sean necesarios ubicar al abortero. Ese chico está en Jamaica. Ese niño que está ahí durmiendo, fíjate. ¿Se siente mal? Por favor, hay una enfermera. Muy bien, siguiente. Bien, entonces ya empezó la guerra, ¿no es cierto? Ya hemos comenzado a pensar. Ya hay un día latinoamericano, ya hay movimientos a nivel mundial. Siguiente. Pero aparece lo interesante, miren ustedes. México. Anuncio de todos los días. Si tienes un problema por 1.500 pesos, el método que tú quieras, la interrupción que tú necesites. Eso es México de primero. Entonces la mujer, que por la razón que le dé la gana, se va y quiere no tener su embarazo, se va a su médico y sale en las condiciones adecuadas. Eso es civilizado y salvaje a la vez. ¿No es cierto? Siguiente. Bueno, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene que decidir? ¿El Papa? ¿Los políticos? ¿Los congresistas? ¿Los médicos? Siguiente. Los movimientos siguen creciendo. Chile, Argentina, Brasil está en las mismas condiciones. Brasil, el monstruo de América Latina, tiene penalización grave del aborto. Siguiente. Despenalización del aborto, entonces hay algunos puntos que ya lo hemos visto. Mejora los argumentos a favor es mejorar la atención. Uno, eso es penalizar, atenta contra el derecho de las mujeres. La mujer lo va a hacer de todas maneras. Así que si usted no le deja opción, la mujer lo va a hacer. Siguiente. En contra. Bueno, hay grupos. 1 millón de personas salen a favor en contra del aborto en todas sus formas. Idiosincrasia. No sé si alguno de ustedes ha estado en. Puede ser. No hay problema. Es una manifestación cultural.
claro, movilizada por los colegios relacionados con esta ideología. Ya no somos católicos más, también hay otros más. De manera que estos son los aspectos que me parecen aceptables. Un feto, un embrión es un ser humano. Hasta ahora si me preguntan, yo me pongo entre la espalda y la pared, no sé qué decir. Siguiente. Otros contraargumentos. Siguiente. La FIGO dice, miren ustedes, ya este es un tema, yo creo que aquí estamos nosotros. La Federación Internacional de Educadores dice, los médicos tienen el deber de abogar por el cuidado de la salud. Debemos influir. Ahí está lo ético. Tercero, defensa de la salud de las mujeres. Cuarto, garantizar los servicios, incluyendo el aborto legal y seguro. Muchos actores pueden influir en la decisión, etc. Incluyendo. Yo creo que esa es la posición ecléctica de nuestra opción. No podemos irnos al extremo. Yo creo que tenemos que dar las facilidades, cuidarlas, fomentar. No podemos hacer más, pero tampoco podemos hacer menos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y hay un sistema actual, y eso les da una lámina para que ustedes les voy a mandar busquen en internet ahí el reglamento de atención y ahí les da una lámina para que ustedes la llenen y vean cómo se hace el procedimiento de aborto terapéutico con los docentes. Entonces, en la lámina, llénenla y conversen. ¿Cómo debería ser? Hagan una especie de práctica de cómo hace una mujer que llega con una enfermedad coexistente con un embarazo y con problemas de salud. Siguiente. Ya esto es lo que debemos hacer, un sistema que tenga todas esas situaciones. Cuando llega una mujer, lo primero que tiene que hablar no es con el médico, sino es con el psicólogo, con la persona entendida, con el sociólogo. Primero hay que entender que la mujer es un ser humano, no es una mujer embarazada, es una mujer, un ser humano que tiene un problema. Después se analiza el caso y después se hace un procedimiento que tiene pasos rápidos. No meterla en problemas, no preguntarle, no penalizarla, no. Hay que ayudarla en lo posible. Siguiente. Muy bien, señores, eso es todo. Muy bien. Como ustedes quieren irse felices, les voy a hacer una pequeña encuesta a ver si han entendido, ¿ya? Por favor, ¿les hacer la encuesta? Ya. Por favor, llenen la encuesta y me devuelvan la encuesta.